Tate-Ti es un juego donde intercambiamos ideas. Tate-Ti es el lugar para compartir, interpelarnos y jugar nuestra mejor ficha. 2 jugadores con una regla de oro: encontrarnos. Juegan Gustavo Borsato, periodista deportivo y conductor de Dale Dale Deportivo, y Matías Dalla Fontana, ex Puma, psicólogo, fundador del proyecto Deporte Solidario. Bueno, voy a utilizar estas fichas como para que nos sirvan de prólogo antes de empezar a jugar al Tate-Ti y conversar sobre los temas que tenemos preparados para esta entrevista, y te doy la primera ficha para que te presentes. Bueno, soy Matías Dalla Fontana, un argentino nacido en Santa Fe de la Veracruz, criado un poquito en las calles de arena de San José del Rincón también. Y bueno, desde muy chiquito me arrojaron adentro de un club y ahí digamos que eso explica un poco lo que soy y lo que hago. ¿Qué es lo que haces y lo que sos? Soy psicólogo y mi campo de actuación es la comunidad, organizar la comunidad. Esta ficha te la voy a dar para que te definas. ¿Psicólogo, exdeportista o trabajador social? ¿Se pueden separar las 3 cosas una de la otra y definirlo en una sola actividad, o elegís una de las 3? No, soy la búsqueda de la unidad de eso, la búsqueda de la unidad, y un fiel seguidor del padre Pepe Di Paola, un amigo y un referente. Empezando con la charla, a propósito de lo que decías recién, ¿qué ficha pondrías en el centro? ¿Cómo llamarías a la ficha que pondrías en el centro en el arranque de este Tate-Ti? ¿El deporte? ¿La psicología? ¿La fe? Todo eso para la Argentina, te diría. Todo eso unido para la Argentina que queremos. Bien, el deporte, la psicología y la fe, todos Unidos. juntos en un arranque. Sí, no hay división. Yo entonces empiezo a poner fichas como para de alguna manera enfrentar con las incógnitas que me genera todo esto que estás diciendo. Ya te primería con el medio. Sí, ya primero te dejé, en realidad te dejé. Es un poco un pacto tácito del arranque de la entrevista. Bueno, bien, tendremos que separar las cosas, ¿no? Sí. De a poco. Decías que te tiraron en un club y empezó la historia. Yo voy a poner aquí el deporte como dentro de esta sociedad. El deporte, bueno, Como base cultural, Sí, como sí. desarrollo Sí. humano, como un aspecto específicamente competitivo, o como algo que definitivamente necesita tomarse de una manera para que genere su impacto social. desde el punto de vista de la Argentina, como un pilar cultural. Es parte de la cultura, es cultura, junto con el arte, con el trabajo, con la familia, con las instituciones diversas, formales, informales. El deporte es una columna fundamental de la formación cultural de la Argentina. En gran medida explica lo que la Argentina es, con la forma que tiene el deporte argentino sobre todo, y explica en sus distintas manifestaciones las soluciones que la Argentina tiene a la mano para sus principales problemas actuales. Es una de las soluciones en sus distintas manifestaciones, formas en que el deporte se presenta, formas institucionales, es parte de la solución de la Argentina. Voy a poner yo Dale. la siguiente ficha, porque quiero preguntarte respecto al deporte sobre ganar y vivir, digamos. ¿En qué lugar se pone una cosa o la otra, o pueden convivir juntas? ¿Se puede enseñar a competir al mismo tiempo que se enseña a vivir, o se puede enseñar solo a competir y lo otro es un tema que se desarrolla en otro ámbito de la comunidad para un individuo? No, yo te diría, como en otros campos
de las disciplinas, de las ciencias, del poder también, de la realidad. En la estructura de la realidad existen tensiones y están en la naturaleza de las cosas. A veces esas tensiones que son naturales se presentan mal, a menudo aviesamente, con mala intención, para generar grieta, pero otras veces sin intención, pero se presentan como contradicciones, como si hubiera que elegir y tirar de uno de los polos para romper el otro polo. Y en realidad esas tensiones tienen que superarse por arriba, como el que dice que del laberinto se sale por arriba. Esas tensiones tienen que ser reconocidas, el conflicto es parte de la vida, pero hay que hacerlas convivir. En el caso del deporte, para poner un ejemplo, el deporte y los valores, el deporte integral, la formación compleja y completa que debe tener una persona a lo largo de toda su trayectoria, no está peleada con el mercado, no está peleada con las reglas del capitalismo, con la búsqueda de lucro. De la misma manera que la empresarialidad no está peleada con los valores. Uno pone una empresa y eso no significa que de ahí en más va a tratar a los trabajadores como esclavos y va a reñir por completo la búsqueda de ganancia y la tasa de ganancia de una empresa de los valores de la cultura del trabajo. Eso no es verdad. De la misma manera, el deporte permite integrar esas tensiones polares, por decirlo de alguna manera, donde se puede buscar alto rendimiento, desarrollar atletas de altísima performance, pero también vincular eso a la formación en valores. Eso es así y está cada vez más explícito y se está viendo cada vez más que el plus de la formación espiritual, de la formación educativa, del cuidado de los niños y de los jóvenes en los clubes, tiene que ver también con la performance, con el rendimiento y con la rentabilidad también de las organizaciones. Va de la mano. ¿Qué ficha pondrías en este análisis del deporte y su relación con el desarrollo de una comunidad, con el desarrollo de la industria y con el desarrollo, en definitiva, de todos aquellos elementos que van componiendo al individuo? ¿Qué ficha pondrías y cómo la llamarías en el tablero? Un principio básico, que no es teórico, digamos que es doctrinario, si querés, para todo tiempo y lugar, que es la integralidad. Lo voy a poner acá porque si no me vas a ganar. Sí. Estás atento. Estás atento. La integridad. La integralidad. ¿Qué significa? La integralidad. ¿Qué significa? Que es una noción, un principio ligado a la antropología, a un concepto del hombre, que es la búsqueda de unidad en cada proceso educativo, deportivo, empresarial, de cuidar los aspectos que hacen a la esencia del hombre, cuerpo, mente y espíritu. Digamos que en cada situación que se propone desde la organización institucional estén promovidos en el máximo posible esos tres componentes que son la esencia del ser humano: cuerpo, mente y espíritu, que no es lo mismo que la mente, es otra cosa. Bueno, cuando uno propone un proceso terapéutico para una persona con depresión, cuando uno propone un jardín de infantes, cuando uno propone una gremial empresaria, cuando uno propone un programa de televisión o de radio, dice, bueno, che, ¿con quién nos las vamos a ver? Aquí, ¿quién es nuestro destinatario? El ser humano. Bueno, antes que eso, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es el hombre? Esta es una pregunta en la que se dan cita los filósofos y los pensadores desde que el ser humano está en la Tierra. ¿Qué es el hombre? Bueno, esencialmente el ser humano es eso, es una búsqueda de unidad, una tendencia a la unidad, siempre en búsqueda de equilibrio, porque no es definitivo, de cuerpo, mente y espíritu. Un deportista que es el mejor velocista y el tipo que más puntería tiene para patear el tiro libre, que no desarrolla su mente adecuadamente a través de las actividades intelectuales, no va a entender los planes tácticos o los sistemas defensivos, por ejemplo, y no va a servir. Y al mismo tiempo, si no desarrolla sus valores, va a ser un jugador, por ejemplo, individualista o cortoplacista, que no le va a permitir integrarse a la identidad y a la pertenencia que significa compartir el espíritu de cuerpo de un equipo. Va a ser un jugador incompleto. Integralidad, yo es una cosa que haría hincapié, que es una idea de qué es el hombre. Desde ese concepto existencialista, vamos a moverlo a ese hombre, vamos a hacerlo recorrer
una sociedad que ha perdido y se le ha derrumbado un montón de columnas y un montón de factores que hoy influyen para que a lo mejor el ámbito social de un club ya no sea un lugar agradable, la vida cotidiana no lo sea y la educación en todo caso también sea un espacio donde esa persona no termina de conseguir su desarrollo o en todo caso la libertad de su creatividad, de su capacidad innata. ¿Cómo se solucionan y desde qué lugares se solucionan esos inconvenientes? Mirá, ¿Está en el entrenador? ¿se soluciona? ¿Está en los formadores? Sí. ¿Está en los dirigentes del club? ¿Está en su casa? ¿En cómo los padres conviven con esa actividad que desarrolla personalmente ese niño, esa niña o ese adolescente o esa adolescente? Sí, no, te preguntaba, ¿se soluciona? Porque... O sea, ¿cómo se lo acompaña en todo caso? Ahí está, se... ¿viste cómo se llevan las vacas? Que no la vas dirigiendo de a una, va la cosa y uno va el perro por un lado, el tipo en el caballo por otro, medio que lo va llevando. Y eso es un equilibrio inestable, Sí, pero avanza. Está la comunidad y está el individuo. Claro, ¿Cómo puede el individuo en ¿cómo una se comunidad desarrollarse si la comunidad tiene Exacto. hoy por hoy demasiadas cuestiones que pueden llegar a ser factores tóxicos para el desarrollo? Factores antihumanos. Vos querés desarrollar el ser humano y hay factores de contexto antihumanos. Por ejemplo. A Freud le preguntaron sobre el psicoanálisis y él decía, miren, hay 3 profesiones imposibles. Es decir, no se termina el trabajo. El psicoanálisis, la educación y la política. Pero son quehaceres que uno los debe mantener y persistir en el andar. En la formación deportiva es lo mismo y en la constitución del ser humano o de un grupo o de una familia o de un pueblo, que es una persona también, un pueblo, colectiva, con memoria, con identidad, con valor, con conciencia, más o menos, pero son personas los pueblos. Es una tarea imposible en el sentido que no se soluciona definitivamente. En el deporte, yo creo, bajado a la organización deportiva, a una institución, es ir gobernando los aspectos en los que uno puede intervenir. Fundamentalmente hoy el déficit principal está en la formación. La formación del deportista, la formación de las familias, la formación de los dirigentes, la formación de los cuerpos técnicos interdisciplinarios. La clave está en la formación. ¿Para qué? Para vencer una de las principales carencia de la que adolece, que es la unidad de concepción. Hoy, si vos sentás en una reunión a los papás y a las mamás de los niños, a los propios niños, a los entrenadores, medio de manera colegiada, a los dirigentes y a los sponsors, y le preguntás qué buscamos, todos te van a dar respuestas distintas. Y una organización con diferencia de concepción de base, por lo menos en lo principal, no puede avanzar. Es inconducible, porque no se puede conducir lo que es inorgánico. Solamente se puede conducir lo que es orgánico. Entonces, lo primero que haría yo en una institución es elaborar un plan donde participen todos los estamentos, participen obviamente dentro de un criterio de autoridad, porque tampoco es una asamblea anarquista, pero todos participen, todos decidan y se unifique un objetivo y en torno a eso se elabore un plan. La clave para eso es la formación, que no es lo mismo que la capacitación. Bien. La formación y la capacitación. En un ratito seguimos jugando y seguimos conversando de esto que esperemos que a usted también le esté resultando interesante. Ya regresamos. Este programa llega a vos gracias a Venusi, concretamos realidades. Bueno, seguimos en este camino recorriendo un poco los centros y los ejes de la charla con vos, Matías, y cerrábamos sobre la formación, cerrábamos sobre el valor de las instituciones y cómo de alguna manera llegar a un plan de trabajo tomando y captando, recibiendo con sensibilidad todos los actores y sus problemáticas que traen hacia una organización. Ahora, estaba viendo que en estos días entró un proyecto de ley en el Congreso Nacional que trata de alguna manera de restringir el tema del juego azar online, por ejemplo, ¿no? Y acá entramos en un tema de la salud mental, el tema de la globalización, el tema de los juegos en red, el tema donde
de alguna manera, y es un capítulo que vamos a desarrollar más adelante, se mete la tecnología en la vida cotidiana de las personas. Entonces desarmamos el juego otra vez y en función de esa globalización y esa salud mental social, me gustaría que volvamos a jugar y por dónde empezamos en el juego. Y yo creo que voy a poner en el centro de todo esto lo que a mí me parece que puede llegar a ser un buen disparador es una comunidad definitivamente es libre de lo que le sucede y pasa a su alrededor, o puede gestar su libertad a partir de determinadas conductas que superen esos condicionamientos que le ofrece o le presenta diariamente en nuestros días la contaminación en imágenes, en conflictos y en la complejidad sistemática que tiene el desarrollo personal de una persona en la vida cotidiana. Sí, sí, según cada tiempo, y cada momento histórico y cada lugar, las tareas que se presentan para ser libre son distintas. Hoy, por ejemplo, este obstáculo que se presenta para vivir ordenadamente es el tema de la compulsión, la tecnología, la aceleración. Es decir, yo he visto que vos has dicho muchas veces, y conozco el eslogan de Deporte Solidario, por ejemplo, sí, que es una organización que vos llevás adelante en tu tarea social. Un minuto más en el club, un minuto menos en la calle. exacto. Por ejemplo, Sí. ¿Qué significa eso dentro de estas complejidades? ¿Es un paso, es una solución, es un eslogan? ¿En la vida real se puede contener al chico en una organización social más tiempo dentro de ese contexto y no en la calle? Porque antes la calle era un espacio de desarrollo. Hoy hay inseguridad y hasta es casi un escenario negativo para el desarrollo individual de una persona. ¿El club en eso? No, tiene cada consigna tiene que estar referida a realidades. Por ejemplo. Por ejemplo, una hora más en el club, una hora menos en la calle. No debe ser un eslogan ideológico. Todo lo que es ideológico, por más bien intencionado que esté y que parezca verdadero, es desde el punto de vista de la salud del hombre del campo enemigo, porque te saca de la realidad. Así que, por más que suene justiciero, revolucionario, si no está sentado en la participación real de las personas, es del campo enemigo, porque te saca de la realidad. Vos planteabas el problema de la libertad. La búsqueda de fondo del ser humano es la felicidad, pero para acceder a la felicidad tiene que ir trabajando para ser cada vez más libre. A lo largo de la historia de la humanidad, los pueblos, las personas han intentado resolver eso por la vía de lo material, por la vía de lo espiritual, por la vía del individualismo, por la vía del colectivismo. Y siempre la experiencia demostró que lo importante es encontrar la armonía de esas tensiones, que es lo que te permite asentarte y lograr una cuota de libertad que es un requisito para ir hacia la felicidad. El club, lo deportivo, es una solución institucionalizada para un problema profundo del ser humano, que es la necesidad de orden, ¿sí? En un club se da un emplazamiento donde el cuerpo, la mente y el espíritu pueden compartir un ordenamiento para regular las energías propias, las pulsiones, los deseos, las tensiones, y en el encuentro con otros resolver dos elementos fundamentales que son las claves para no enfermar. Resolver el problema frente a dos vectores insidiosos de la salud mental, pero de la salud: sedentarismo y soledad. Hoy yo te diría, ni siquiera peleamos de manera directa contra la depresión, contra la cocaína, contra el trastorno de pánico, contra los problemas de ansiedad severo. Nosotros peleamos fundamentalmente contra esos dos enemigos insidiosos, dos vectores que son sedentarismo y soledad. Cualquier esquema de participación directa donde los profesionales consustanciados, mezclados con las personas que vienen a pedir ayuda sufriendo, porque esta es otra cosa, no es de un lado del mostrador el que sabe y del otro lado del mostrador el que es el paciente. Tiene que haber un proceso de participación. La salud mental es un proceso de participación emplazada en un lugar que resuelva el problema principal, el enemigo principal, que es sedentarismo y soledad. Por esas dos fichas en el tablero: sedentarismo Dale.
era uno y Soledad. la soledad. Yo voy a poner, para que no ganes, ya lo voy a poner acá, la accesibilidad. Palabra clave. ¿Por qué? Clave. Hasta 1900 y pico fue la etapa de la infamia en la salud. Si eras hijo de laburante, era estar destinado a no tener nada. 1940 y pico a 1955 fue la etapa de las estructuras. Ramón Carrillo organizó todo lo que se necesita para que nosotros, por ejemplo, cuando vino la última pandemia del COVID, no nos muriéramos. Todas las estructuras principales, sanitarias, primarias, como los hospitales, la descentralización, los juegos de Evita, fue en la etapa de las estructuras. Bien. Después vino la etapa de los derechos. Toda una discusión importante, polémica, sobre las leyes que permiten decir, tenés derecho a esto, a lo otro, a lo otro. Pero ahora viene la etapa del acceso. Están los derechos del niño, la 26061, están los derechos humanos, la ley de salud mental, están los derechos de la mujer en un mundo, pero no hay acceso. Las mujeres siguen teniendo vivienda, las mujeres solas con hijos, hay movilización social, político, ideológica, pero no está resuelto el problema de la vivienda de la mujer. El problema de los niños no está resuelto. Hay niños que todavía, en la Argentina, creo que 7 de cada 10, según el observatorio de la UCA, le falta comida. Es un escándalo eso. Totalmente. Entonces están los derechos, pero no hay acceso. En materia de salud mental, lo mismo. Hay mamás que necesitan internar sus hijos para que no prosigan en situaciones de altísimo riesgo para ellos y para terceros. No tienen cómo internarlo, no están las herramientas. Ahora es la etapa del acceso. En salud, el problema es hoy el acceso. Y obviamente en el deporte, por supuesto, lo mismo. O sea que siempre se dice, por el caso de Maradona y un montón de ídolos que tuvimos que venían bien de abajo. Vos escribiste algo respecto Sí, a Daniel Osvaldo no hace son- poco. Sí, a Daniel Osvaldo, pero el tema del fútbol como el ascenso de la clase de abajo que puede iniciar un camino social ascendente. Y hoy los niños pobres ni siquiera llegan al fútbol. La verdad es que el niño pobre en la Argentina no puede ni llegar a un club de fútbol porque la comida, la cuota y los botines los dejan afuera. Hoy ni siquiera el fútbol es el deporte para las clases pobres. Así que el tema del acceso, te agradezco porque esa era una palabra que yo diría que es la gran discusión. Vino la etapa de la infamia, la etapa de las estructuras con Carrillo, la etapa de los derechos y ahora tiene que venir la etapa del acceso. Y para eso hay que poner lo que hay que poner. Bien. Ya volvemos. Dale. Ya seguimos charlando porque el juego quedó abierto. Ya volvemos compartiendo Tatetí con ustedes. Este programa llega a vos gracias a Venusi, concretamos realidades. Bueno, tenés que jugar vos. Juego, la ficha. sí, porque Yo te no- señalo a dónde, porque si pones Sí, ahí, obviamente que el juego Te no va a tengo que poder te continuar. tengo que tapar acá. Me tenés que tapar ahí. Se me ocurre, hablábamos ya en el bloque anterior, ¿no? del tema de las preocupaciones que hay sobre la invasión de la tecnología, los juegos de azar, el celular, la pantalla, la imagen, el atoramiento informativo que padece el individuo o una comunidad en general. Hay un término que me gustaría sumar en este juego, que sería el analfabetismo funcional. Ajá. Eso de que muchas personas ven, escuchan, por ahí leen, pero después les cuesta interpretar todo lo que le está sucediendo alrededor. ¿En qué situación y desde qué lugar la educación, el deporte y todas las cuestiones que pueden a una persona sacarlo de esa situación abrumadora diaria, de esa invasión, de esa sobredosis? ¿Desde qué lugar se puede trabajar? Desde la fe, desde el deporte y obviamente desde las políticas inclusivas y la accesibilidad. Sí, mira, hay algo previo a interpretar. Yo te diría que el oficio de intérprete exige una facultad superior que se tiene que desarrollar. Del lado de las instituciones, de lo que uno puede llamar la organización comunitaria o
lamentablemente opuesto a la organización comunitaria, podríamos decir, está el régimen global, que propone un desorden. Yo te diría que antes que interpretar, lo que hay que hacer es ordenar. ¿En qué lugar está primero el dinero, el éxito? Sí, y remitido de nuevo en clave antropológica, en esto de qué es el ser humano, qué es un niño, qué necesita un niño. La Argentina está en una situación... Volvemos otra vez al principio de la charla al existencialismo. Claro, casi o al humanismo. Al humanismo. Sí, de hospital de campaña. Acá, desde las instituciones, hay que resetear y proponer una manera ordenada de comer, de jugar, de estudiar y de dormir. La Argentina no puede resolver ni siquiera esos elementos sustanciales del mundo de la vida. Como dice por ahí algunos alemanes, hablan de los mundos de la vida. Ese ordenamiento elemental del comer, del aprender, del jugar y del dormir, las instituciones no lo están logrando. Han planteado una enorme complejidad, una plétora de discusiones, de colores, de ideas, de guerras simbólicas, de grietas partidarias que se perdieron de vista de resolver lo principal. Hoy la escuela tiene que resolver que los chicos vayan a la escuela. Vos decís comer, pongo el trabajo, aprender la educación, Sí. descansar el ocio y el otro punto que habías puesto también, que era el desarrollo del deporte en todo caso, Sí, la actividad, exacto. una actividad de desarrollo personal. Exacto, porque esto es una cosa que tiene su arrastre. La globalización lo que ha hecho es proponer por la vía de la tecnología una enorme aceleración de este problema. Pero en realidad esto tiene algunos cientos de años. El pensamiento del iluminismo produjo una primera amputación de una parte del ser humano que es negar la trascendencia. Pero eso ya no se discute hoy. Eso ya, te diría, el problema es la segunda amputación, que ha negado la dimensión biológica, la dimensión del cuerpo. Entonces se propone una discusión totalmente ideológica, totalmente virtual, totalmente tecnológica, totalmente psicológica, y lo que no se está ordenando, lisa y llanamente, es el tema de la corporeidad. Vos necesitás que los chicos que desayunen, mirá lo que te estoy diciendo, Sí, que no se está cuestiones muy logrando, básicas, ¿no? que desayunen, Caridad que alimentaria. estén de 8 a 1 en la escuela, que almuercen, que se vayan de ahí al club y que vuelvan a las 7 de la tarde a dormir en un hogar. Eso la Argentina no lo está logrando. Entonces, yo creo que hay que parar las discusiones ideológicas, parar las grietas partidarias y proponer un gran reseteo, una gran desconexión para unificar las energías en torno a este objeto. Lo estás planteando desde la niñez. Yo desarmo otra vez el juego un poco, porque acá prácticamente que terminamos un poquito empatados. Y pongo desde el adulto, al revés. El problema es desde quien tiene que tomar decisiones. Y en eso hoy nos está costando mucho comprender un poco, y está en la mesa del debate el tema de la función del Estado y las políticas de Estado sobre todo esto. De cómo alimentar, de cómo educar, de cómo acompañar el desarrollo personal y cómo de alguna manera respetar la calidad del ocio y del reposo de las personas en su vida cotidiana, porque muchas personas trabajan más de 12 horas, a veces ni duermen, para poder manejar un remis, un colectivo, o trabajar en la oficina para poder juntar dinero, para poder parar la olla, como se dice. Sí, el Estado, te diría, es un elemento relativo, es decir, es relativo a quién sirve. El Estado no es un fin, es un medio. No tiene que ser ni grande, ni chico, ni eterno, ni fugaz. El Estado está para hacer lo que tiene que hacer en relación con. Si el Estado está para servir al poder en desmedro del pueblo, no va. El Estado está para servir en relación al pueblo y a esa... Y para definir esas prioridades que vos estabas marcando las recién. prioridades las definen los propios pueblos. Son los pueblos los que definen. Pero a través de sus representantes, de quienes ejercen esas políticas, Sí, a su vez. sí, pero lo define la identidad de un pueblo. Muchas veces esos representantes están a espaldas de la identidad de los pueblos. Los pueblos quieren vivir tranquilos, quieren orden, quieren seguridad, quieren defender la vida, ¿sí? No quieren que los ahoguen con pavadas ideológicas. Los pueblos quieren tener la vida que tuvieron sus abuelos, sus viejos, la vida que quieren para sus hijos. El tema es quién define el rumbo de la política. Si la definen los representantes en un ámbito en Buenos Aires o si la definen
los pueblos y los representantes son obedientes a eso y sirven a ese dictamen. El poder no baja, el poder sube. El poder sube, es decir, lo que decide esa identidad, esa cultura en Formosa, en Santiago del Estero, en Entre Ríos, en Santa Fe de la Veracruz, ¿sí? Tiene que ser visto, oído atentamente por los representantes si quieren ser representantes, y si no, van a tener que buscar otra cosa. Por último, el juego va a quedar abierto, pero te voy a poner yo una ficha tuya, acá, otra acá, y te voy a poner otra acá, te voy a poner otra acá, voy a sacarla del centro, y vos vas a resolver a dónde pones, si la pones en el centro, en el costado, ¿dónde? Te leí, escuché por ahí que decías que Messi es hoy un auténtico ejemplo desafiante del modelo. Me pregunto, ¿es desafiante o es funcional al modelo? Está el deportista en sí y está también la industria que rodea la figura de Messi, una persona tan convocante y tan atrapante para cualquiera, hoy para un adulto, para un niño, para un adolescente. Y lo pongo como deportista, ¿no? Sí. Que es el eje de todo esto. Primero es fruto de un sacrificio. Es decir, el régimen global te propone la aceleración, el llame ya, la compulsión, y él es producto de una historia de sacrificio, de una paciencia y de una perseverancia. Desde ese punto de vista, su mensaje es contra el régimen del poder global, porque él es fruto de verdad de una abnegación, una contracción, insisto, de una forja y una apuesta paciente al tiempo. Desde ese punto de vista, es todo nuestro, Messi, es todo a favor, porque enseña que la disciplina sostenida en el tiempo, con continuidad, puede llevarte a conseguir el objetivo. Por otro lado, es un muchacho que se reconoce permanentemente en el club del cual salió, que se reconoce en una fe permanentemente, que es la fe mayoritaria del pueblo argentino, que no la pone uno, ni la decís vos ni yo, es lo que dice la gente, es lo que dice, y él se reconoce en eso, que cada vez que puede viene a festejar a la Argentina, podría estar en el mejor yate de la Costa Azul, y cada vez que puede vuelve a su club. Sí, así que desde ese punto de vista, creo que es más nuestro que del régimen global. Lo que pasa es que los seres humanos son eso, son estructuras que contienen en su corazón lo puro y lo oscuro. No es un ángel. No quiero con esto hacer una pontificación del muchacho, pero creo que es un ejemplo válido. Hay un tema, yo creo que es ya el juego, vamos a dejarlo abierto. Esa cuestión de la militancia, ¿de dónde surge? Te puedo llamar un militante social, ¿no? O un trabajador social con una militancia. Deporte solidario, que es un poco tu emprendimiento. Me gustaría que en el final de la charla lo desarrolles un poco. ¿Es un lugar desde la esperanza o dónde buscamos la esperanza? La esperanza está en el centro, está en la punta del juego. Es difícil encontrar un eje, un tatetí ganador que hable de militancia, militancia en el sentido de objetivos sociales comunes, ¿no? Y positivos. La esperanza y en definitiva que se cumplan esas prioridades, que volvamos a esos orígenes del buen comer, del buen aprender y el buen vivir en definitiva, ¿no? Sí, más que... calidad de vida, sí, si se quiere. Creo que la palabra militancia ha quedado con una carga semántica que lo liga a lo partidario. ¿Sí? Sí. Así que no me reconozco militante. La vida es lucha, eso sí. Y en el caso nuestro, que creemos en el amor como herramienta, no como herramienta, como camino, de ser puentes, digamos, una lucha pacífica. Te diría eso. Y por otro lado, a mí me dieron mucho. Ajá. Mi viejo, la Argentina, mi escuela, mi club. Yo siento que hago lo que tengo que hacer. ¿No? Y me mandé 1000 macanas, me agarré a piña 2 millones de veces, me emborraché en el tercer tiempo, me han echado los partidos por hablar de más. No muchas veces, pero el trabajo sobre uno mismo es el trabajo y ir logrando la soberanía de sí. ¿Y qué te conectó con el otro? Con decir, yo estoy acá, todas esas conductas que estás marcando pasan por uno mismo, ¿no? Cuando uno siente que está en el centro de la escena. Y cuando pasa a estar en el centro de la escena, lo que le pasa al otro.
y ahí empieza la actitud solidaria. Ese movimiento que cada vez se ve menos en la gente, ¿no? Porque se vamos cada vez más al individualismo, yo me salvo y el resto que se arregle. Ese contrapunto, esa conducta contramano, ¿dónde surgió, cómo surgió y cómo la desarrollás? Me parece que está en la naturaleza del ser humano. El asunto es conectar con esa parte. ¿En qué momento conectaste? En cada uno. ¿En cada uno? ¿La psicología te lo hizo conectar el propio deporte, la situación personal de otra persona, de alguien de tu entorno? Fue un momento de activación en lo institucional que fue la crisis del 2001. Ajá. El cura Rosso, Atilio, Ajá. era amigo de mi abuelo. Ahí nos convocaron a mí, a los Pumas y a mi hermano Emiliano al seleccionado de menores de 21 años, que se llamaba Colts, la categoría. Y Atilio nos invitó a ayudarlo con la niñez en Villa Oculta y a dar rugby en la cárcel. Pero eso es poner en acto algo que uno tiene en potencia, como ser humano, pero también Santa Fe de la Veracruz, es heredera de yo creo, de la línea guaranítica que llega hasta Asunción, de Juan de Garay, de Hernandarias, de los jesuitas. Y el criollaje, el mestizaje, la gauchada, para mí es ingénita en nosotros. Está en cada persona que vos rascás un poquito, es posible activar esa solidaridad porque está presente en el corazón de cada santafesino y de cada argentino. El asunto es infundir el mensaje de que todas las posibilidades están en la comunidad nacional si se quiere organizar. Porque de verdad es así. Vos podés meter en un año 10 millones de chicos adentro de los clubes y darle prestaciones de salud, alimentación, hacer el puente con el sistema educativo. Y eso es solamente una cuestión logística, con los mismos recursos que ya dispone el producto argentino y los recursos institucionales que tiene el Estado, eso se puede hacer en el corto plazo. Es cuestión de decisión, identificar el objetivo y hacerlo. Tiene que haber personas que crean en esto y que de verdad crean y lo hagan. Bueno, Matías, ha sido un verdadero gusto. Temas que yo creo que el juego quedó abierto. Voy a poner las fichas al costado, dejamos el centro abierto. Fue una excusa el juego. Espero que te hayas sentido cómodos y ojalá podamos volver con esta charla porque hay muchos temas que hacen a la vida cotidiana, pero y a la profundidad también, desde donde se puede ir tratando de encontrar resultados en la búsqueda, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones, porque poner el medio al servicio me parece que es una causa muy noble y por fuera de la agenda, por fuera de lo que es el rating, así que la verdad que lo felicito. Muchísimas gracias, esa es un poco la idea y espero que usted lo haya sentido también así. Este programa llega a vos gracias a Venusi, concretamos realidades.